la paz que hay en este lugar. No. O sea, yo no sé si se alcanza a transmitir. Y hoy amanecimos con la noticia de que está erupcionando. Leímos comentarios que decían no arriesguen su vida. Súper estricto el control. Recién nos pararon, nos hicieron poner la 4x4 en baja. Estamos entrando acá. Bienvenidos al episodio número 3 de esta serie por Hawái. Acabamos de llegar a Big Island, la isla más grande de todo este archipiélago de 8 islas. Es la tercera que visitamos en este recorrido. Esta es la que efectivamente se llama Hawái, pero como decía Santi, por su tamaño es conocida como la Isla Grande. Si recién te estás sumando a este canal, nosotros somos Cari y Santi. Estuvimos viajando por el mundo hace más de 4 años y medio en motorhome. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos recorriendo América. Hemos venido manejando desde Argentina, nuestro país natal, hasta Estados Unidos y hemos dejado nuestra casita en Seattle para venir a conocer este famoso y magnífico destino. En los episodios anteriores te mostramos nuestra llegada a Oahu, nuestra primera isla. Después nos fuimos para Maui, la segunda isla que recorrimos, y acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Kona y estamos así medio desconcertados buscando en qué nos vamos a mover en esta isla. Lo primero que nos llama la atención es que la pista de aterrizaje, el aeropuerto, fíjense cómo está, sobre todo lo que ha sido restos de lava volcánica. Venimos hablando en episodios anteriores que una de las principales características que tiene Hawái es la cantidad de volcanes que hay. Impresionante el suelo. Vamos a dejar una imagen acá de cómo se veía cuando veníamos aterrizando en el avión. Es un re loco. En la primera isla nos estuvimos moviendo con transporte público. En la segunda estuvimos viviendo la experiencia de viajar en un jeep con una carpa montada en el techo, viviendo la van life acá en Hawái. Y ahora estamos yendo a alquilar un vehículo para movernos porque las distancias son muy grandes y uno de los lugares que queremos visitar sí o sí se debe contar con vehículo 4x4 para poder acceder. Prepárate, ponete cómodo, que hay mucho por hacer en esta isla. Después de 1 hora y media buscando vehículo, ya tenemos la camioneta con la que nos vamos a mover los próximos días por esta isla. Como les decíamos anteriormente, nosotros queremos subir a un volcán que se llama Mauna Kea y para llegar a la cumbre se necesita sí o sí contar con un vehículo 4x4. Habíamos leído en internet que no todas las agencias te permiten subir con ese vehículo de alquiler, entonces preferimos venir acá y preguntarlo en persona. Y por otro lado, les dejamos el dato también para que lo tengan en cuenta. Habíamos leído que muchos lugares de Hawái te solicitan contar con licencia internacional de conducir. Como decíamos anteriormente, nosotros venimos viajando hace 4 años y medio por América. Nunca ha sido un requisito contar con la licencia internacional. No tenemos, entonces queríamos asegurarnos de venir acá, mostrar nuestras licencias de conducir, que están vigentes, por supuesto. Y también estuvimos averiguando los precios de las excursiones al volcán y con lo que costaba la excursión para los dos es lo mismo que nos costó alquilar el auto para 3 días para estar con total independencia en la isla. Así que nuevamente volvemos a movernos en un jeep. Minutos después cambiamos de vehículo. Menos Siempre mal revisen. que te diste cuenta. Yo creo que es porque cuando cerré el baúl, empujé la rueda y me di cuenta que estaba pinchada. La rueda de auxilio estaba pinchada. Y no era la original, se ve que los que lo usaron antes habían pinchado la cubierta, la cambiaron y no avisaron nada, entonces estaba pinchada. Así que bueno, cambio de vehículo. Primeros kilómetros por Big Island. Se nos hizo largo, o sea, no pensé que nos iba a llevar tanto tiempo. Como les contábamos, las distancias son muy grandes acá, así que la mejor opción, por lo menos en las últimas 2 islas que estamos visitando, es recomendable alquilar un vehículo. Porque si no, la realidad es que uno gasta un montón para venir hasta acá y si no tenés en qué moverte, terminás como sin conocer. Entonces yo creo que es un costo que hay que tenerlo en cuenta, que si uno va a venir para acá, hay que alquilar un vehículo para moverse. Esperemos que el tiempo nos acompañe los próximos días
Ha estado súper cambiante. Otra recomendación, traer campera de abrigo, rompevientos porque hay mucho viento y el traje de baño, por supuesto, porque en realidad, de hecho, hoy cuando llegamos acá al aeropuerto nos marcaba que iba a haber sol y está lloviendo. Y así de cambiante, ayer teníamos un sol radiante, a los 5 minutos lluvia torrencial, después volvió a salir el sol. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder estar conociendo acá este increíble destino. Ah, es verdad. Las piedras, qué bueno está el paisaje. Hemos visto muchos restos de la actividad volcánica a lo largo de estas islas y tenemos muchas cosas referidas a volcanes por mostrarles por delante. Y hablando de recomendaciones que les estamos compartiendo para sus próximos viajes, también queremos hablarles de Holafly, una eSIM virtual que está disponible en más de 180 destinos y en 120 de ellos ofrecen internet ilimitado, como es el caso de Estados Unidos, o bien, como estamos usando nosotros, el plan regional de Norteamérica, que te es útil si estás por viajar a México, Estados Unidos y Canadá. Ni bien aterrizamos en Hawái, seguimos usándolo de la misma manera como lo estábamos usando en el continente. Ha funcionado perfecto en las 3 islas y la verdad es que es súper útil porque todo el tiempo usamos internet, ya sea para usar el GPS, para ver en qué momento venía el bus para tomar el transporte público, para buscar información, para hacer reservas en los parques nacionales, para averiguar sobre el alquiler de autos, para hacer el check-in del avión o para un montón de cosas que pueden ir surgiendo en los viajes. Y ni que hablar de para estar en contacto con la familia, los amigos, subir algo a las redes sociales. Así que si estás pensando en viajar y querés tener internet en tu viaje, con el código CAROYSANTI tenés un 5% de descuento en la compra de tu eSIM de Holafly, que te dejamos el link en la descripción de este video. Y finalmente estamos llegando a nuestro alojamiento por los próximos 3 días, porque se hizo larguito el día de hoy. Escuchen la paz, acabo de sacar el micrófono para que escuchen el sonido de la naturaleza, los animales. Qué buen lugar, estamos en el medio de la naturaleza. Nuestro alojamiento en estos días va a ser Ginger Hill Farm, una granja espectacular. Nuestra cabaña va a ser Jungle Canopy. Vengan a conocer porque es una hermosura. Miren lo que hay. La paz que hay en este lugar, No. O sea, yo no sé si se alcanza a transmitir en el video, pero hay mucha paz. Acá afuera tiene una cocina completamente equipada con heladera, anafe, café en grano y moledora de grano. Qué felicidad que tengo. Una mesita nos han recibido con frutas frescas y miren lo que es esto. Pasa. Bienvenidos a lo que va a ser nuestra habitación por los próximos días. Tenemos acá un silloncito que tiene mucha pinta y acá tenemos el baño con la bacha. ¡Ay, qué belleza de lugar! Bueno, estuvo muy bien este lugar para relajarnos antes de volver a seguir con esta gran aventura. Y tenemos la ducha por acá afuera. ¡Qué hermosura! Miren esto, o sea, estamos literal en el medio de la naturaleza. ¡Qué hermosa experiencia! Qué lujo la paz que hay en este lugar, cómo hemos dormido. Y este lugar para desayunar es un paraíso. La verdad es que yo creo que está ideal como para concluir la estadía en Hawái, plena naturaleza. Igual no nos vamos a relajar tanto porque hoy se viene buenas aventuras de nuevo, así que vamos a desayunar y arrancamos. Nos recibieron con una bandeja de frutas y ayer la chica nos mostró esta fruta y no logramos entender el nombre. O sea, parece una manzana, pero no, es blandita. Es como una ciruela. Así se ve por dentro. Es muy rica. Me te voy a dar a probar. No sé cómo se come. Capaz que la estamos cortando muy mal, pero... Probá así un pedacito. Qué sabrosa que está. ¿Viste?
been thinking for days. Yeah, I've been thinking for years that I'll tell myself I'll stop the things that keep me from you, dear, but I keep on losing it. Oh, I keep on losing it. And I keep hoping that I'll change. Yes, I believe I'll be a saint. Para empezar a disfrutar de nuestra primera actividad del día, estamos en estos momentos en el Parque Nacional de los Volcanes en Hawái, así que nuevamente hemos hecho uso de nuestro pase anual de parques de Estados Unidos. Desde donde nosotros estamos hospedados hasta acá tuvimos 2 horas de viaje, 130 kilómetros, así que por eso volvemos a recalcar el hecho de que es súper importante contar con un vehículo. Miren, para ubicarlos en el mapa, acá aterrizamos en el aeropuerto de Kona, estamos hospedados como por acá, más o menos por esta zona, y dimos toda esta vuelta y hemos llegado acá. Estamos en el Visitor Center de Kilauea, del volcán Kilauea. Acá hay 3 volcanes: Mauna Loa, Kilauea y Mauna Kea, que es el que les decíamos que sí o sí se va en vehículo 4x4. Lo que vamos a ver ahora es la caldera o el cráter del Kilauea, que con la ruta se llega directamente hasta acá, así que vamos a hacer toda esta ruta amarilla. Como ya les hemos mostrado en otros parques, hay carteles para que uno pueda planificar en función del tiempo que tiene, qué lugares visitar, cuáles son los más imprescindibles. Mirá, me encantó esta representación. Nosotros estamos acá, en el borde de la caldera del volcán, y los ríos de lava, digamos, la lava interna del volcán, llega hasta el océano, y cuando está erupcionando se puede apreciar esto, la lava fluyendo hacia el océano, que por lo que leímos está en actividad el volcán. Así que no sé qué iremos a ver. Yo tengo esperanza de algo poder ver, pero no sé. Porque si no lo habíamos aclarado antes, este volcán está activo y si uno busca fotos de Hawái, una de las principales cosas que encuentra normalmente son estas imágenes de los volcanes, de los ríos de lava. Vimos unos videos de esto que contaba Santi, de que uno va por el océano y ve la lava cayendo y dijimos queremos ver eso. Tremendo. Pero cuando llegamos acá, como siempre decimos, revisen la página de Parques Nacionales, vimos que estaba especificado que no íbamos a ver ningún tipo de actividad, que no había lava en ninguno y demás. Y hoy amanecimos con la noticia de que está erupcionando, así que no tenemos demasiada información. Vamos a ir viendo en el recorrido qué más les podemos contar y qué tanto de lava se podrá llegar a ver. Ojalá que veamos algo. Mientras tanto, el tiempo sigue súper cambiante. Hemos tenido sol, lluvia, mucho viento, ahora una llovizna que está fresco. No hay que preocuparse por el clima porque, o sea, literalmente en 10 minutos cambia de la lluvia al sol que te da calor. Así que bueno, veremos qué nos espera. Uy, mirá, ya sale al lado de los autos. Acá ni bien arrancamos, nos encontramos con esta, ¿qué sería? ¿No es fumarola? Vamos a parar acá. ¡Qué flash! O sea, ni bien arrancamos. Miren, y acá se ve al lado de los vehículos. ¡Wow! ¡Wow! Miren la fumarola ahí. No sube nada igual. No. Y se llaman fumarolas, si no se llamaría... Sí, decía steam, que es Sí, vapor. uy, mirá, ahí el agua se ve como... A ver hierve. si se siente calorcito o no. No. Sí, sí, un montón. Uy, es verdad. Lo sentí en las piernas. Se me empañó todo el celular. Recontra caliente. O sea, es como tenés frío, vení y te pones la mano acá. Empezamos a hacer una pequeña caminata hacia el cráter y miren, ahí a lo lejos se puede seguir viendo fumarolas, por allá también, no sé si se alcanzan a apreciar. A ver si tenemos suerte, porque... ¿Cómo? Espero tener suerte. ¡Wow! A hacer reacciones. O sea, hay que adivinar un poco entre las nubes, pero gigante el cráter. ¡Wow! ¿Qué? Che, mira, y acá está saliendo, acá delante nuestro está saliendo el vapor. Es enorme esto. O sea, el cráter es ahí adelante. Ojalá que tengamos suerte y de acá un ratito, con lo cambiante que está el tiempo, que se despeje. Así se puede apreciar mejor. Igual esto es una mezcla de nubes y de vapor del volcán.
Hemos llegado al siguiente punto, que acá es donde se termina la ruta. Nosotros vinimos hacia el lado oeste. Seguimos viendo el cráter desde otra perspectiva. Allá a lo lejos se siguen viendo más fumarolas. Y de acá también salen. Parece... recién iba a filmar, me demoré 2 segundos y la nube me tapó. Igual en el celular se ve mucho menos. O sea, físicamente se ve... Se llega a ver. Find it hard to not give in. Esta lava que estamos viendo acá son restos de 1974 y acá estamos haciendo una ruta que hay varios, se llama Chains of Craters, sería como cadena de cráteres y acá hay un cráter. ¡Wow! Estos cráteres así, al ser más chiquitos, como que se aprecia más, miren. Es increíble cómo esta isla está tan vinculada a los volcanes más que las otras, porque digo, cuando aterrizamos en el aeropuerto, la pista de aterrizaje está al lado de formaciones así como esta. Che, y está caliente, toca. ¿En serio? ¿Cómo estás tomando el pelo? No. Ah, es verdad. Y bueno, pero, a ver, tiene lógica con lo que vos explicaste, sí. Nosotros estábamos cerca del cráter y tenés que los ríos de lava van por abajo y nosotros nos vinimos hacia el este. Tiene lógica, ¿no? Y nos metimos a caminar, a explorar. Mira lo que es este lugar. Esto así Wow. No lo habíamos visto nunca, digamos. O sea, siempre hemos visto las piedras como las que agarró Santi recién, pero... Eso es la lava, mirá, qué espectáculo. Esa es bien negra y acá se ve un poco más rojiza. Suena como a hueco al tener aire. Es todo bien livianito. A ver, levantó una piedra. ¡Oh! No, igual no es tan livianita. Ajá. O sea, ¿Creíste que era más livianita? creí que era más livianita. Y estamos llegando al final del recorrido. ¡Qué locura todo este camino arriba de la lava! Seguimos caminando por encima de la lava y hemos llegado... ¡Qué impresionante! O sea, esto es la lava. Imagínense esto líquido así. Yendo. Hemos llegado a donde se puede apreciar el arco en el mar. Miren, ahí lo tenemos con las olas rompiendo. Ya estamos regresando y acá se puede apreciar que el camino que estábamos haciendo recién, nosotros venimos desde allá arriba y fíjense cómo se ve toda la lava, toda esta parte acá, impresionante. Che, esto parece como más fresca, ¿no? Es impresionante este lugar. Qué loco que hayan hecho una ruta acá y que se pueda ver esto, es espectacular. La verdad es que vale la pena hacer la ruta completa, llegar hasta el final, porque las vistas son muy lindas. Y de este lado tenemos el mar. Miren lo que es la vegetación acá en este sendero. Vamos a conocer un lugar que se llama Lava Tube. Estamos entrando acá. Wow. ¡Wow! Veníamos hablando recién con Santi que esto nos hace acordar mucho a nuestro viaje por Galápagos. O sea, Que muchos también volcanes. hemos estado en túneles así de... No sé qué se irá a ver de esto, pero
En tubo de lava, qué loco. O sea, lo que pasa acá es que la lava fluye y se empieza a solidificar desde los bordes, entonces hace como un túnel y la lava líquida termina de correr por adentro y queda formado el túnel. Qué impresionante, parece un túnel de hormigón perfecto. Qué copado, che. Larguísimo es el túnel, no sé, no controlamos, pero debe tener como 200 metros por lo menos. No es apto para claustrofóbicos. No, igual sí, no es apto para claustrofóbicos. Qué buen lugar. Aprovechamos la oportunidad para invitarte que si sos nuevo en el canal, hace un año atrás, un poquito más de un año, estuvimos conociendo otro destino maravilloso en el mundo que fueron las Islas Galápagos. Tenemos 4 videos de ese destino que la verdad es que por algo tienen su fama mundial. Destinos como esos, Galápagos, Hawái, han sido experiencias increíbles. ¿Te cansaste con la falta de aire en el túnel? No, me cansé acá en la subida. Yo creo que es momento de buscar algo para comer ahora. Por favor, son las 3 menos cuarto de la tarde. Miren el buzo de este chico, yo quería ver algo así. Tenía la expectativa de que nos encontráramos con ríos de lavas. Paradita técnica. Compramos unos sanguchitos. Salen casi $4 los sanguchitos y vamos a hacer una comidita en la ruta porque queremos llegar con tiempo y que no se nos haga tarde para visitar el próximo punto, así seguimos en la línea de recorridos por volcanes. En estos momentos estamos pasando por Hilo, que es otra ciudad importante acá en la isla. De hecho hay otro aeropuerto, así que fíjense bien si van a sacar vuelos a cuál de los 2 aeropuertos lo sacan. Si uno piensa quedarse muchos días en la isla, por ahí lo que se recomienda es hospedarse un par de días en esta zona, que sería el lado este de la isla, y después otros días en el lado oeste, que es donde nosotros estamos hospedados ahora, ¿sí? Del lado de Kona. Y hemos llegado al Visitor Center acá en el Mauna Kea y nos llamó mucho la atención un cartel que decía que todos los visitantes deben parar acá en el centro de visitantes porque ya estamos a 2.820 metros de nivel de altura y el volcán llega a los 4.200, o sea, sube muchísimo, muy poco tiempo, y para prever el mal de altura, entonces te hacen bajar como para caminar un poquito, recuperar el aire y después subir. Así que vamos a recargar agua, así tomamos un poco, parar al baño y seguimos. Y mientras aprovechamos para aclimatarnos un poco, hay un centro de visitantes y estaba leyendo que en la cumbre nos vamos a encontrar con muchos observatorios e inclusive hay un telescopio que es utilizado por Argentina porque dice que este es uno de los mejores lugares del mundo para hacer observaciones debido a que está alto y los cielos son muy limpios. Súper estricto el control, recién nos pararon, nos hicieron poner la 4x4 en baja, nos explicó después cómo ponerlo en manual para bajar. Por las dudas que alguien no haya manejado en caja automática, digamos, o sea, siendo que la mayoría de los que estamos acá estamos con vehículo de alquiler, entonces se aseguran de que realmente sepas ponerlo y que además, así como te hacen este chequeo al momento de subir, que acá se termina el asfalto, estoy viendo, después nos van a hacer un chequeo al momento de bajar, nos dieron un montón de recomendaciones. Ahora, digamos, para la subida podemos subir en directa sin problema, pero para la vuelta sí o sí en manual. La verdad es que la primera vez que vemos un control así tan exhaustivo, pero nos parece súper bien. La verdad que sí, estuvo súper bien. Hoy el día se puso re lindo. Crucemos los dedos que se mantenga el clima. Además de todas las recomendaciones que nos dieron recién, leímos en los carteles que si estás embarazada no podés subir, y si hiciste buceo, no leí en cuánto tiempo, 24 horas. En 24 horas antes, tampoco podés subir por la diferencia de presión. Así que bueno, muchísimas recomendaciones antes de venir acá a la cumbre. Bienvenidos al punto más alto de Hawái.
una cumbre más. Estamos a los 4.207 metros sobre el nivel del mar y tenemos una curiosidad para contarles. Es que podríamos decir que estamos en la montaña más alta del mundo, medida desde su base. Ya estuvimos en el Chimborazo, en Ecuador, la montaña más alta del mundo, medida desde el centro de la Tierra, es 2 kilómetros más alta que el Everest. Y acá, si esta montaña la medimos desde su base, mide más de 10.000 metros de altitud. Así que cada una, dependiendo de cómo se la mida, tenemos el Everest, el Chimborazo y el Mauna Kea, las montañas más altas del mundo. Obviamente que acá, como es una isla, la base está como 6.000 metros bajo el agua, bajo el mar. Me da risa porque cada uno la mide a su gusto, porque todos quieren tener el título, no solo de la montaña, porque es muy gracioso, el puente más largo del mundo construido en hormigón. Entonces, eso es muy gracioso. Y las nubes están rarísimas, se nubla, recién estaba todo despejado, se logra ver el colchón de nubes abajo. Hacen 3 grados, hace mucho frío y tenemos otra cosa para contarles. La verdad es que está buenísimo el control que te hacen abajo para gente que nunca haya estado en la altura, que sepa que hay que caminar despacio, tomar mucha agua, que el cuerpo se tenga que aclimatar, todo eso está fantástico. Pero es un poco exagerado. Leímos comentarios que decían no arriesguen su vida, no alquilen un 4x4 normal, alquilen un jeep. Y es como que yo digo, bueno, no sé, iremos saltando piedras, un camino... O sea, mejor de los millones que hemos hecho a lo largo de nuestro viaje por América. Había una parte de ripio. Nada, ripio, que algunas partecitas así con... Pero ripio en buen estado. Y después asfalto. Sí. O sea... Súper tranquilo el camino. Pero sí o sí van a tener que alquilar un 4x4 porque si no, no los van a dejar subir. Pero no sé, pensé que iba a ser mucho peor el camino. Bueno, vamos a dar una vueltita por acá porque hay un caminito que va para allá. A ver qué vemos. Supongo que en un día despejado debe estar fabulosa la vista porque allá a lo lejos, ahí se alcanza a apreciar otra isla, no sé si será Maui. Pero qué hermoso cómo se ve el colchón de nubes, me encanta ver las nubes así de arriba. Este es el camino, para que vean que no les mentimos. Ya pasamos nuevamente por el centro de visitantes. Nos pararon para controlarnos la temperatura de los frenos. Todas las indicaciones son para que el descenso sea con freno a motor, no forzar los frenos y después poder seguir viaje con cuidado. Así que la verdad es que en ese sentido muy bueno todos los recaudos de seguridad. Algo que me quedó por decirles por los 2 volcanes del Mauna Loa y el Mauna Kea, que estuvimos leyendo y vimos fotos que, cosas que uno nunca se hubiera imaginado, es decir, en Hawái se puede encontrar nieve, bueno, en algunos de estos volcanes, dependiendo de la época del año, no sé si será dependiendo de la época del año o las condiciones climáticas, pero por la altura a la que están, así que es muy loco, ¿no? Porque uno piensa en Hawái, playa, así, y hemos comprobado que también hace frío en Hawái. Así que ahora ya estamos de regreso. Vamos a buscar algún supermercado para hacer alguna compra, para preparar algo para la cena. Flying low under the radar, like a Nighthawk stealth plane, you are. Qué lujazo de cena, unas pastas, vinito, a la luz de la lámpara sería. Casi que la luz de las velas, ¿eh? Qué placer, escuchen el sonido de la naturaleza. Salud. Salud, por un gran día. Un día ganado. Totalmente. Qué placer. It's okay now. You don't have to hide from the world no more. Hey now, it's okay now. Un día más acá en Hawái. Hoy se viene un día de playas. Poquito a poquito se va terminando esta estadía, lastimosamente, ¿eh?
es el penúltimo día que tenemos por acá. Ustedes saben que somos muy inquietos, así que la idea sería poder conocer varias playas. Voy a hacer una pausa. Veo que también acá hay bicis para alquilar, los mismos precios que les mostramos en Oahu. La idea del día de hoy es poder hacer un recorrido aprovechando que tenemos movilidad y poder mostrarles varias playas. La primera playa que vamos a visitar hoy Muy bien arranca la primera playa. Magic Sands. Les estuvimos preguntando ahí a los chicos en la granja donde nos estamos hospedando cuáles nos recomendaban y esta fue una de las primeras que nos mencionaron. Miren lo que es el color del agua y esas olas ideales para los que quieren hacer surf de bandera roja por ¿Te acá. gusta acá que hay un poquito de sombra de la palmerita? Sí, yo me veo complicada con esas olas. ¿Te gusta acá que hay un poquito de sombra de la palmerita? Por favor. ¿Qué tal el mar? Divina. La temperatura del agua, una vez que te metes, está hermosa y la transparencia, te ves los pies. Lo que sí, las olas están re divertidas, a mí me encantan, pero están fuertes. Yo me voy a quedar disfrutando de acá, de sacar fotos, ver el color del mar, pero Están bien moviditas. no, o sea, me da mucho miedo. No me gustan las olas así que segunda playa del día. Yo, por lo que vi mientras veníamos manejando recién, Promete un montón este lugar, ¿eh? me gusta mucho. Lo que sí, igualmente, seguimos teniendo los carteles de fuerte corriente. El color del agua. ¡Wow! Una locura. No, qué belleza. ¿Hay delfines? Parece que hay delfines. Dice que no te podés, que si llega a ver delfines no te podés acercar a 50 metros. Y hay tortugas, veo abajo. Y tortuga a 3 metros. Y no podés ni tocar ni alimentar las tortugas. Mirá si encima de lo que es este paraíso tenemos suerte de ver No, delfines. qué belleza. ¡Wow! Miren lo que es el color del agua. Bueno, creo que acá nos vamos a quedar el resto del día, ¿no? Por favor, vamos a disfrutar de este paraíso. Yo estoy feliz de que veo que no hay olas fuertes, así que me voy a meter. Quedó todo registrado. Después de la arrastrada monumental que me pegó la ola, Es muy gracioso. momento de almorzar. Ayer hicimos una compra en el súper para las comidas de los próximos días, así que tenemos por acá la comida ideal para la playa, unos sanguchitos y disfrutar de comer con estas vistas. Estamos en estos momentos, la playa se llama Kua Bay, hermosísima. Hemos llegado a la última playa del día que se llama Hapuna, es como Hakuna pero con P.
Espero que esté buena, porque lo hice manejar a Santi como... Hicimos como 40 kilómetros para venir a esta playa, así que Pero se ve muy linda. se ve muy linda. Y miren con el cartel que nos encontramos. Abajo también está el cartel que se pueden encontrar delfines y que no te podés acercar, que no se puede hacer ni skateboarding ni roller. Y miren el cartel de arriba, dicen cuidado que puedes llegar a ver granadas. Que dice que es zona de formación militar, que si encontrás un objeto que no lo toques y que inmediatamente llames al 911. ¡Wow! ¡Qué bonito! El recorrido de hoy lo hemos hecho, si no tenemos mal los puntos cardinales, de sur a norte. Y mientras más al norte hemos ido, hemos encontrado playas más amplias y a la vez yo creo que un poco más calmas. O sea, igualmente siguen teniendo corrientes fuertes, ¿no? Pero esta es de todas las playas que hemos visto la más amplia de todas en cuanto a la extensión, ¿no? Mirá, amor, hicieron un dibujito de lo que te pasó hoy a vos. Una ola que te clavó de cabeza así. El cartel dice lo que yo hago respecto al agua. Si dudas, no vayas. O sea, hoy no, igual esa me agarró desprevenida la ola. Hoy salimos a dar una vuelta y recorrer un poco más de la granja. La verdad es que está hermosísimo. Tienen huertas, tienen animales y les aprovechamos a contarles que los chicos también hacen retiros acá. Del 23 al 27 de julio hacen un retiro donde uno, además de venir a disfrutar, de conectar con la naturaleza, trabajar en la huerta, hay clases de yoga, de cocina, actividades y por supuesto tiempo libre para que uno pueda disfrutar de conocer acá la isla. También tienen otros retiros exclusivos para mujeres. Les vamos a dejar el link acá en la descripción del video para que se puedan poner en contacto con ellos y hacerles las consultas que deseen, y también que sepan que a final de año también van a hacer otros retiros, y si no, sabes que te puedes hospedar acá cuando vengas a recorrer Big Island. La verdad es que nosotros hemos tenido una experiencia muy linda, mucha paz al estar en contacto con la naturaleza, pero es hora de buscar las mochilas y prepararnos para partir. Ya estamos con el look aeropuerto, que después vamos a viajar a Seattle, que va a ser frío. Entonces estamos de largo, pero no les puedo explicar el calor que estamos sintiendo. Igual es mentiroso esto para mí, quizás en 22 grados. Se siente como si hiciera más calor. Sensación 23, no, mentira esto. Nos queda 1 hora y media de estadía en Hawái, porque tenemos que ir para el aeropuerto, pero hemos pasado por el último parque nacional que intentamos aprender el nombre, pero es imposible pronunciar, así que lo vamos a dejar acá abajo. Es un parque nacional chiquitito que está sobre el mar. No, voy a dar vuelta a la cámara para que miren qué belleza. Wow. Miren lo que son estas palmeras. Este lugar es considerado sagrado porque anteriormente, o sea, para los ancestros hawaianos era un santuario. Es un lugar como bastante espiritual y religioso. Qué lugarcito igual que Qué bonito. encontraron, ¿eh? Recién cuando estábamos llegando vi unos carteles que hacían referencia al snorkel, así que puede ser un buen plan para venir a no solo a conocer el parque, sino a disfrutar un ratito de la playa. Por el mismo acceso que hay acá para el parque se puede acceder a una playa pública que está ahí al costado. Qué belleza de lugar. Me encantó. Miren, desde acá, desde el parque, se ve la playa, que es recomendable para venir a hacer snorkel. Miren la cantidad de gente. Mientras vamos caminando hacia la otra parte del parque a visitar las famosas figuras, les cuento un poquito por qué la importancia que tenía este lugar. Hasta principios del siglo XIX, los hawaianos que rompían un capú, una de las leyes antiguas, podían evitar la muerte segura que les correspondía al huir a este sitio. Eran absueltos por un sacerdote y los dejaba marcharse. A este lugar también venían en los tiempos de batallas aquellas personas que no combatían o bien guerreros que habían sido vencidos. Por eso es tan
relevante este lugar y es considerado un santuario. Ya estamos en el aeropuerto esperando el avión para volver a Seattle, donde tenemos la jacuneta que ya la extrañamos, ¿no? Sí, tenemos ganas de volver a nuestra casita. La verdad es que ha sido una semana increíble acá en Hawái, un destino que recomendamos un montón. La verdad es que estuvo buenísimo, tiene ciudad, tiene playa, naturaleza, volcanes, de todo. La verdad es que nos gustó muchísimo. Volvemos a recalcar el hecho de alquilar de auto. Sí. O sea, manejamos... Hicimos más de 700 kilómetros en esta isla con el auto que alquilamos, así que... 2 días, 3 días. En 3 días. Esperamos que hayan disfrutado de esta increíble serie de 3 videos que fue por acá por Hawái. Si no viste los videos anteriores, te invitamos a verlo. Y volveremos algún día para visitar las islas que nos faltan. La verdad es que me encantó haber conocido este destino, haber cumplido un sueño. Gracias por acompañarme. Para saber que llegaste hasta el final del video, contanos en los comentarios cuál de las 3 islas te gustó más. Oahu, Maui o Big Island. Nos vamos a buscar la jacuneta y nos vamos a preparar para cruzar a Canadá, así que los esperamos en el próximo video. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse a este canal, activen la campanita, que nos vamos para Canadá. Alaska está más cerca que nunca. Hakuna Matata, día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros.